Hola, bienvenidos a nuestro podcast Opuesto. El día de hoy tengo el honor de presentar a mi amigo Jorge Mendoza. Él es pastor en la ciudad de Juárez, en Ciudad Juárez, en la iglesia Amor y Verdad. Es un gusto tenerte por acá, Jorge. Gracias, muchas Bienvenido. gracias. Gracias por la invitación, Luis. Es un placer estar aquí. Qué Siempre bueno. es un placer. Y bueno, Jorge, yo veo que a lo largo del tiempo y sobre todo en estos últimos meses te ha interesado mucho el tema de secularismo. Así es. Secularismo en la sociedad, en la iglesia, el secularismo que ahorita en unos momentos nos vas a definir y ayudar a comprender, pero que creo que es muy importante que como creyentes, personas que confiamos en Dios y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, lo comprendamos, que no lo satanicemos, pero que Así sí lo es. comprendamos y comprendamos la provisión de Dios para vivir de acuerdo a su voluntad en el diseño expresado en la Biblia. Entonces, ¿qué tal si empezamos por eso, definiendo este secularismo? Sí, esta palabra pudiera parecer un tanto complicada, pero secularismo no es otra cosa que el desplazamiento del diseño de Dios, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, de la familia, de la sociedad, de aún de la iglesia. Y es este proceso donde van entrando ideologías contrarias a lo que Dios eh, manda en su palabra, lo que Dios dejó escrito para cada uno de nosotros. Y es este proceso donde vamos mezclando de alguna manera y se va em, eh, empujando esta idea de lo que Dios quiere para nosotros. Sí. Ahora, ¿tú crees entonces, y lo has podido percibir, que yo puedo asistir a la iglesia, puedo leer la Biblia, puedo tener una expresión de fe en Dios y vivir en el secularismo? Totalmente. Yo creo Sí. que em, todo parte de otro concepto que propicia el secularismo y es este concepto del sincretismo. Ujú. Esta palabra también un poquito extraña, pero que no es otra cosa que el querer reconciliar dos ideas contrarias. Wow. Querer reconciliar lo que Dios ama por un lado y lo que Dios aborrece, que es reconciliarlos, hacerlos vivir en un mismo lugar y creer, engañarnos a nosotros mismos creyendo que puedo agradar a Dios haciendo lo que Dios no le agrada. Y creo que en lo personal, en cada persona creyente o cada persona, batallamos con esta idea, donde sabemos lo que tenemos que hacer, pero en ocasiones, como fallamos al hacerlo, tratamos de reconciliarlo en nuestra mente. Oh, bueno, es que Dios es amor y tratamos de justificar esto, pero el hecho de que conviva lo que Dios ama con lo que Dios aborrece crea esta secularización. Entonces, empezamos a bajar este sentimiento de estoy ofendiendo a Dios, justificándolo porque no puedo vivir de esa manera, Wow. porque no puedo agradar a Dios. Entonces lo comienzo a justificar en mi mente, en mi corazón, y comienzo a permitir cosas en mi vida personal, comienzo a permitir cosas en la sociedad, en cómo me relaciono con otras personas y aún dentro de la iglesia. Entonces, este sincretismo, esta mezcla de ideologías, de creencias, de religiones, es como un licuado, ¿verdad? Sí, Y de acuerdo a lo que nos estás explicando, pudiera ser que en este licuado donde yo he hecho, pues sí, ciertos pasajes de la Biblia, pero también lo mezclo con experiencias personales, la mezclo con formación religiosa, cualquiera que ésta sea. Y, y entonces venir a la iglesia, que es nuestra expresión de fe más común, asistir a una iglesia por todo lo que esto representa, ¿tú crees que se vuelve entonces más transaccional con Dios que relacional? Porque entonces, al querer reconciliar lo que Dios ama con lo que Dios aborrece, entonces mi relación con Dios se vuelve algo en lo que yo espero recibir algo de Dios,
aunque mi vida yo la viva como yo quiero. Sí, yo creo lo primero que genera es este sentimiento de que yo soy el centro y que Dios trabaja para mí, Wow. de que Dios está totalmente dedicado en hacerme feliz y en conceder los anhelos y deseos que yo tengo. Entonces, el venir a la iglesia se convierte en eso que mencionas, es una transacción donde yo cumplí con Dios, donde yo cumplí con esta obligación, si le queremos llamar así, de venir a la iglesia, a lo mejor dar tu diezmo o dar una aportación a la iglesia. Entonces yo ya cumplí y ahora Dios es mi deudor. Y ahora Wow. yo espero que Dios me dé, porque esta es la ideología y todo lo que ahorita mencionabas de este licuado que se me hace una muy buena analogía, es, dentro de este licuado entran todas estas nuevas ideologías que están saliendo en el mundo, todas estas nuevas filosofías donde te hacen ver que Dios es obsoleto, donde te hacen ver que hay unas nuevas maneras de pensar, que la igualdad, que la equidad, todo este tipo de maneras de pensar las mezclan y terminan lo que en otros tiempos se decía, rebajando lo que es la palabra de Dios, haciéndola más ligera. Y entonces ahí como creyentes de nuevo, al conocer qué es lo que Dios ama, pero luego enfrentarme con una realidad. Siempre lo he visto como la realidad de lo cotidiano versus la verdad de Dios, que tiene la capacidad de transformar mi realidad. Pero cuando hay este divorcio de la verdad que puede transformar mi realidad y vivo en este sincretismo, en esta mezcla de ideas, religiones, conceptos, una mala interpretación bíblica, entonces tiendo que a la tolerancia, me tolero a mí mismo porque consumo un producto religioso, calmo mi conciencia y puedo seguir relacionándome con lo que Dios odia. Yo creo que esa palabra es algo que define mucho de lo que sucede en el creyente. Esta palabra que nos han metido desde hace ya algunos años y que es parte ya del vocabulario mundial, el ser tolerante, el ser tolerante. Ser tolerante significa que tú tienes que, claro, pensar en la otra persona, pero al pensar en la otra persona, tú tienes que aceptar todo lo que otra persona cree, piensa o hace. Y una definición de tolerancia es algo que no termina. La tolerancia es algo que se sigue estirando. Es como una liga que no tiene fin y que se estira. Y hoy comienzas siendo tolerante en unas pequeñas cosas y terminas y la tolerancia sigue creciendo. Y eso, al ser algo que no tiene fin, termina desplazando la verdad del evangelio. Entonces terminamos viniendo a la iglesia con este pensamiento de tolerancia, de decir, yo vengo, entonces Dios es tolerante conmigo y Él puede lidiar conmigo porque si yo soy tolerante, entonces Wow. Él es tolerante conmigo y Él soporta que yo viva de cierta manera que la Biblia dice que no le agrada, cuando en realidad no es así. Y yo creo que todo esto parte, Luis, de algo que mencionaste al principio de este comentario, es la verdad. El creyente muchas veces no conoce la verdad. Sí. No tenemos amor por la palabra de Dios, entonces muchas veces tendemos a estar confundidos porque sí escuchamos estas ideologías, sí escuchamos esto que nos pide tolerancia, pero al no conocer la verdad, eh, es muy fácil meter estas ideas y con la bandera del amor aceptarlas como si eso fuera Dios. Wow. Pero todo inicia para mí y para la en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, pudiéramos decir que aunque conocemos ciertos conceptos bíblicos, vamos a llamarlo así, Así. desconocemos o ignoramos los atributos de Dios. ¿Quién es realmente Dios en sus atributos? Porque un atributo de Él, y tal vez el más conocido, es amor. Así es. Pero luego amor convive con su otro atributo que es justicia y con otro atributo que es santidad y con otro atributo que es Dios celoso y bondadoso y misericordioso. Entonces, estos conviven entre sí.
Entonces, ¿cómo es que su amor es justo? Y hablando de los atributos de Dios, ¿cómo es entonces que Dios, en lugar de ser tolerante, qué es? Yo creo que aquí es donde entra a un conflicto en traducciones. Dios no es tolerante, Dios es paciente. Okey. Hay una gran diferencia entre la tolerancia y la paciencia. La tolerancia no tiene fin, la tolerancia, como ahorita te decía, sigue avanzando y lo que somos tolerantes hoy, vamos a ser tolerantes a muchas más cosas en el futuro con esta idea de la aceptación y de la unidad, o no sé cómo llamarlo, pero Dios no es tolerante, Dios es paciente. ¿Cuál es la diferencia entre tolerancia y paciencia? La tolerancia no termina, la paciencia tiene un fin. Y la Biblia dice en Romanos que después cuando se termina la paciencia de Dios, viene el juicio. Y es muy interesante, Luis, ver que estos versículos están en Romanos 2, 4 y 5. Y Romanos 2, 4 dice, habla de la tolerancia de Dios. Y esto me llamó mucho la atención porque yo decía, bueno, si Dios no es tolerante, de acuerdo a todos estos, ¿por qué menciona Romanos 2, 4 la tolerancia de Dios? Pero cuando lees en la etimología la raíz de la palabra que tradujeron en la palabra de Dios como tolerante, vas a encontrar que dice ahí en la traducción es paciente o que contiene su ira. Eso es lo que está diciendo. Mm, Entonces, Dios lo que está haciendo en su misericordia es conteniendo la ira por los atributos que ahorita mencionabas, su justicia, su santidad, y Él está conteniendo la ira y está diciendo, estoy siendo paciente, esperando que te arrepientas, porque el día del juicio tus obras van a ser pasadas y van a ser juzgadas. guau. Entonces, tiene mucho que ver con esta diferencia. Dios no es tolerante, Dios es paciente y misericordioso. Y tanto la paciencia y la misericordia tienen un fin. Y después de esa paciencia viene el juicio de Dios. Sí, viene a mi mente este pasaje en Hebreos donde nos dice que Dios está sentado en un trono de gracia, Así es. pero luego vemos que en Apocalipsis se levantó de ese trono de gracia y se sienta en un trono de juicio. Ahora, esta, esta paciencia de Dios es como que Dios es paciente esperando que tú, ser humano, agarres la onda, comprendas el diseño para tu vida, el diseño de Dios para tu vida, cómo es que en este aliento de vida impartido a Adán y Eva y transmitido a todos nosotros, sus descendientes, en este aliento de vida, Él nos transmitió una parte de sus atributos en una medida, pero es paciente porque Dios ha provisto de alguna manera el que las herramientas, ha provisto Dios la manera en que yo pueda realmente arrepentirme y cambiar la dirección de mi vida, o es simplemente que Dios es paciente, pero pues ya sé que al final no vas a agarrar la onda y al final te voy a desechar eternamente. Sería muy cruel, ¿no? Pensar en un Dios que solamente lo hace así. Yo creo que Él ha provisto todo lo que todo ser humano necesita para encontrar esa vida y ese propósito. Mm, Y todo viene por medio de Jesucristo. Y Jesucristo es lo que necesitamos y lo que necesita cada ser humano. Y es lo que en realidad cada ser humano está buscando. Lo podemos ver y es a lo mejor viéndolo desde el punto de vista del seguidor de Jesús, es muy claro. Yo lo veo así, ningún pecado satisface. Si tú la pornografía siempre va pidiéndote más, va pidiéndote más. El placer, la avaricia, el egoísmo, todo, nunca te sientes satisfecho ni con el placer, ni con lo que tú quieres alcanzar. Cuando
quieres alcanzar y tener dinero, nunca hay dinero suficiente que te haga sentir satisfecho, porque no hay nada en este mundo que te pueda satisfacer. El único que puede satisfacer realmente nuestra vida es Cristo. Y cuando tú lo conoces y cuando tú conoces su palabra y cuando tú la obedeces, porque una cosa es conocerla y otra cosa es obedecerla, pero cuando tú comienzas a caminar en obediencia, entendiendo que lo que Dios dice es en amor, por amor y para nuestra bendición, entonces ahí es donde tú puedes encontrar esa vida plena que te va a traer esa satisfacción, Mm. donde vas a poder disfrutarte a ti mismo, a las personas que Dios puso a tu alrededor, a tu familia, a tu esposa, a tus amigos, y donde puedes realmente disfrutar el servir a otros, disfrutar esta vida. Sí, sí, sí lo creo. Creo que Dios nos diseñó para experimentar satisfacción, placer y contentamiento. Y Él ha diseñado a toda la creación para que nosotros lo vivamos. Así es. Ahora en Cristo, como tú lo acabas de decir, recuperando lo que perdimos en el Edén, en Génesis 3 descrito, ahora en Cristo esta obra de justicia, de salvación, y que nos permite experimentar también al Espíritu Santo, porque luego el conocer la palabra de Dios, el tener, vamos a decir, la intención de obedecerla, nos encontramos, como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 7, encuentro en mí algo que es contrario a ese deseo de Dios para mi vida, Sí, esta lucha entre lo que Dios ama y lo que Dios aborrece, pero luego transita al capítulo 8 donde dice, pero gracias damos a Dios por Jesucristo, así es. y luego empieza a hablar de la obra del Espíritu Santo, donde ya no estamos obligados a seguir los deseos o instintos de nuestra naturaleza pecaminosa, sino al ser guiados y atender a la persona del Espíritu Santo, quien nos imparte los deseos de Jesús, nos revela su palabra, entonces podemos vivir esa santidad tan anhelada, pero por la obra del Espíritu Santo, no es Así algo es. que radica en mí. Pero entonces enfrentarme al Espíritu Santo es enfrentarme a la verdad de mi condición, de mis deseos, que a veces son contrarios a los deseos de Dios. Sí, Y ahí es donde el creyente, ya en términos muy específicos, cómo lidiamos con todo este tema, por ejemplo, de la sexualidad y todo este universo de sexualidad y esta lo que platicábamos antes de iniciar el podcast en cuanto a esta tormenta que se avecina y que creo que más que avecinarse ya la ya estamos estamos recibiendo. recibiendo Sí, los embates de la tormenta. así es. Y bueno, pensando en que Dios es paciente, no tolerante, porque me decías también fuera de micrófonos que lo que toleras, después lo celebras. Así es. Pero ¿cómo convivimos los cristianos con las realidades que hoy tenemos enfrente de personas con una inclinación sexual, vamos a decir, hacia el mismo sexo, esta atracción hacia el mismo sexo, este libertinaje que llamamos, en donde las múltiples parejas, donde el sacramento del matrimonio ya es tomado como algo muy antiguo y pues Obsoleto. obsoleto, y entonces pues encuentro en mí deseos que no son posibles de contener y pues quiere decir que Dios me tolera, pero luego la Biblia dice que no, que hay un diseño. ¿Cómo ahora nosotros convivimos? ¿Cómo convive ese creyente que tiene la atracción hacia el mismo sexo, hacia una sexualidad no bíblica? ¿Cómo convive con Dios y con la iglesia y cómo puede mantenerse en ese diseño? Yo creo que la parte clave aquí y la base de todo es que como creyentes con una inclinación hacia el pecado puede ser atracción hacia una persona del mismo sexo o una atracción hacia
otras personas que no están dentro de tu matrimonio, Mm. diferentes pecados, la base sigue siendo la misma. La base tenemos que entender, y el creyente debe de entender, la base no es lo que yo considero justo o injusto. Mm. Vamos a basar nuestra vida en la única roca firme que hay, que es la palabra de Dios. Y si todos partimos de ahí, reconociendo que la Biblia es la palabra de Dios y que habla lo que es justo y bueno para el ser humano, que es la revelación de Dios para bendecir al hombre, para que marcarle el camino de la bendición, entonces desde ahí podemos construir una vida. Obviamente ahorita hay muchas ideologías, y yo te decía, de acuerdo a la palabra de Dios, hay ciertos comportamientos que no agradan a Dios y que van en contra, y más allá de que no agraden a Dios, van a traer destrucción a la misma persona. Entonces son pensamientos que inician como incorrectos, pero que este nuevo concepto de justicia social nos ha llevado, y de igualdad, nos ha llevado a decir, lo tienes que tolerar porque hay personas que sienten o piensan diferente. Y ya en ese momento nos lleva a lo que ahorita mencionabas, a celebrarlo. Pero como creyentes tenemos que entender que esta tormenta está trayendo destrucción a la familia, a la sociedad. Y como creyentes tenemos que pararnos firmes en amor, pero también en entendimiento de lo que implica esta tormenta. Y creo que la respuesta está en entender, la Biblia es la base, y yo puedo construir una vida firme en ella. Entonces yo puedo entender que hay diferentes ideologías que están llegando, que están tratando de destruir a la familia, a las personas, a la sociedad. Estamos hablando en cuanto a esta tolerancia, esta permisividad que le damos a las ideas, filosofías y corrientes contrarias a lo que la palabra de Dios nos dice que es el diseño divino, y en donde la sexualidad es algo pues muy profundo en el ser humano, porque más allá de una satisfacción física, comprendemos que en el diseño de Dios la sexualidad fue exclusiva para el matrimonio, hombre y mujer, lo expresa la Escritura, porque más allá de esta unión física, donde yo creo que anatómicamente nos damos cuenta que la manera de la sexualidad es hombre con mujer, pero es una unidad también emocional, es una unidad espiritual, donde la palabra de Dios nos dice que el pacto matrimonial descansa sobre la relación sexual de hombre y mujer, donde finalmente se hacen uno, que no es posible, de acuerdo al diseño bíblico, que esto suceda entre personas del mismo sexo. Es correcto. Y entonces esta tolerancia nos ha llevado a la destrucción de familias, de sociedad, de las cosas que han sido valiosas y fundamentos y pilares a través del tiempo en la humanidad, en las diferentes culturas lo podemos observar, y que hoy enfrentamos una destrucción y una tormenta que está destruyendo, vaya la redundancia, que está destruyendo la familia y a los seres humanos. Así es, y todo tiene que ver de dónde partimos y en qué construimos la vida, la sociedad. Y como creyentes yo creo que estamos de acuerdo que debemos de construir nuestra vida sobre la roca, que es la palabra de Dios. Y si partimos desde ahí, podemos estar de acuerdo que la Biblia es la verdad, y entonces la Biblia nos da el consejo para cómo vivir de manera correcta, que va a traer bendición a nuestra vida, a nuestra familia y a nuestra sociedad. Pero esta tormenta que mencionas está llegando y está trayendo destrucción, y parte de esto lo podemos ver por ejemplo, en casos de depresión. Hay datos y hay estadísticas muy claras que hoy como nunca hay un problema de depresión, y principalmente hay problemas de depresión en personas que quieren vivir su sexualidad, o que viven su sexualidad con personas del mismo sexo. Gran parte de ahí es los índices más altos de suicidio, de ansiedad, de depresión, porque están viviendo fuera del diseño de Dios. Entonces, si nosotros partimos desde esta verdad,
yo creo que suceden dos cosas principales. Como creyentes podemos tener paciencia con aquellos que están transitando por estos conflictos, por esta tormenta de pensamientos, de ideologías. Podemos ser pacientes y podemos mostrar el amor de Cristo al guiarlos, al amarlos, al no rechazarlos, porque creo que ese ha sido un problema de mucho tiempo en familias e iglesias donde se ha rechazado, donde se ha hecho a un lado, donde se ha hasta prohibido la entrada. Yo creo que podemos ser fieles a la verdad y ser pacientes, como Dios es paciente con nosotros, Sí. como Dios es paciente con el que engaña, con el que roba, con el que diferentes pecados que tampoco agradan a Dios y que también traen juicio sobre nuestra vida, pero Dios es paciente con nosotros. Creo que como iglesia tenemos que ser pacientes, pero hablar la verdad. Reconocer que lo que mencionabas de Romanos 7 es realidad para todos nosotros en diferentes aspectos. Lo que quiero hacer, no No lo lo hago. hago. Y lo que no debo hacer, lo hago. Y en muchas áreas es la batalla de muchos. En el área de la sexualidad creo que es lo mismo. En el área de el hombre que engaña a su mujer o la mujer que engaña a su marido, es exactamente lo mismo. Y tenemos que basarnos en la verdad, reconocer que la Biblia habla claramente acerca de esta área sexual, de la inmoralidad sexual. La Biblia es clara y que si nosotros decidimos someternos a la palabra de Dios, podemos vivir plenamente en libertad nuestra sexualidad. Sí. Ahora, todo esto que se ha generado como competencia entre géneros, competencia, el que quién es superior o somos iguales. ¿Qué nos puedes hablar respecto al diseño de Dios en cuanto a roles, funciones? ¿Será que si un género es superior a otro? ¿Así lo diseñó Dios? ¿Así en competencia, en estarnos cuidando porque pues el género contrario es el enemigo y tenemos que demostrar y tenemos que pelear por nuestro lugar y esa justicia social que tan afamada en estos días? Entonces, ¿cómo es que Dios diseñó al hombre y mujer? ¿Sí los diseñó para competir o para complementarse? Yo creo que aquí hay dos diferentes cosas que es muy importante que hablemos y que a veces se confunden. En cuanto a valor, en cuanto al valor del hombre y el valor de la mujer, yo creo que hay una igualdad total. El hombre, Dios ama tanto al hombre como a la mujer. Si estudiamos el Nuevo Testamento y vemos a Jesús, te vas a dar cuenta que Jesús vino a dignificar a la mujer. En Sí, mucho vino a sí, levantar en una cultura que realmente menospreciaba y hacía de menos a la mujer. Jesús vino a traerle esa dignidad y creo que eso sigue siendo válido hasta nosotros y yo creo que cada iglesia, cada pastor, cada padre de familia debe de luchar por esa dignidad de la mujer, por esa igualdad en cuanto al valor, pero no lo podemos confundir con las diferencias que Dios con las que creó al hombre y a la mujer. Hay diferencias en cuanto a tamaño, musculatura, masa muscular. Los roles son distintos. Hay una igualdad en valor, pero sí Dios creó al hombre con ciertas habilidades, con ciertas características y a la mujer. Y cuando tratamos y hablamos de igualdad en términos hasta físicos, terminamos viviendo lo que estamos viviendo. No sé si has visto, pero es algo enfermizo donde hombres quieren participar en eventos de mujeres porque sí, se autodefinen como mujer y vemos que hay abusos y veía un video de una jovencitas jugando voleibol y un hombre que se definió a sí mismo como mujer casi desmayó a una señorita, quebró la nariz porque con un sí. golpe es muy distinto. Igual las nadadoras, y eso en el aspecto físico nada más. O sea, tenemos que entender que hay una diferencia en cuanto a lo que se hace, las capacidades no intelectuales, no, pero las capacidades físicas en muchos aspectos y los roles que Dios define.
Sí, Entonces, no se trata de que la mujer debe estar en casa y no de trabajar. No, esa es una decisión del matrimonio, pero sabemos que una mujer encuentra en mucho su plenitud al criar a sus hijos y pudiera parecer en contra. No, eso es un comentario violento y machista, pero yo veo a mi esposa y ella en ningún momento se arrepiente de haber sacrificado en mucho un tiempo de su carrera eh, por, por estar con mis hijos. Creo que eso la completó y la llenó en mucho. sí. Ahora, esto de las funciones, yo estoy convencido que en Génesis 2, 1 y 2, cuando vemos la creación, ¿verdad? Cómo Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen. Ambos comparten la imagen de Dios, pero la expresan precisamente por las diferentes funciones. Creo que la mujer sigue siendo muy fuerte. Y aunque el Nuevo Testamento dice que es el vaso frágil, yo creo que se refiere en cuanto a la ternura que Así es. pueden expresar, que el hombre, aunque podemos ser tiernos, le expresamos de diferente manera. La mujer tiene una fortaleza especial. Oye, dar a luz. Sí. Digo, creo que 9 meses cargar con tú y cambios yo, en tu Jorge, cuerpo. un dolorcito de muelas, Un resfriado un nos mete a resfriado la cama 3 días. tumba, ¿verdad? Sí. Un golpe de esos esquineros que te quiebran el dedo pequeño del pie. Y ellas, o sea, tienen un gran dolor. No sé cuántos huesos de su pelvis se abren y sale la criatura, ¿verdad? Entonces, esta fortaleza tiene unas diferencias, como bien dices, en otros aspectos de la vida Así donde es. se requiere que el hombre esté en la guerra, tú ves a los constructores, o sea, ves ciertas funciones, pero más allá de eso, precisamente la expresión de la mujer única en cuanto a los atributos de Dios, de paciencia, de ternura, de amor, le dan sabor a la vida, Claro, ¿verdad? claro. Y el hombre no puede vivir sin esa expresión, como la mujer no puede vivir sin la expresión varonil de los atributos de Dios en cuanto a protección, firmeza, provisión. Y entonces vemos a mujeres que sí se pueden sentir muy plenas porque son ingenieras, abogadas. Y la verdad, yo me sorprendo de la gran Sí. capacidad que tienen esas mujeres. Digo, aquí en el staff de convivencia tenemos muchas mujeres. Y yo digo, wow, o sea, son bien competentes, bien En inteligentes. las escuelas lo ves. Los mejores promedios muchas veces son las mujeres. Son las mujeres y luego vivo con una mujer muy Sí. inteligente. Entonces, no es como que el problema de quién es inteligente o más fuerte físicamente, aunque sí hay diferencias. Y es más bien este diseño de Dios para expresar sus atributos de una manera muy particular, pero cómo en esta expresión se complementan. Así es. Y a veces, no sé qué piensas, pero se ha malinterpretado el que la mujer es ayuda idónea. Como que se ha interpretado de que es Como la si fuera, ayudante. sí, es mi bastón. Es mi bastón, es mi ayudante, como los duendes de Santa Claus que lo ayudan a hacer los juguetes, pero el que se lleva los aplausos es Santa Es Claus, Santa ¿verdad? Claus, sí. O que esta expresión del Nuevo Testamento en cuanto a la sujeción de la mujer, pero sujetarse a qué? Porque luego en las expresiones de machismo, donde se le aplasta, donde se le denigra, que bien dijiste, Jesús vino a dignificar y a decir, oye, la mujer comparte Sí, la gracia y los atributos de Dios en una medida. Pero luego la mujer dice, es que me pisotean. Incluso uno de los reclamos de las mujeres es, en cuestiones de laborales, es que, oye, los hombres ganan más dinero que las mujeres y pues somos igual de eficientes. correcto. Entonces se ha
pervertido ese diseño de Dios, y como no conocemos el diseño y no conocemos a Dios, entonces nos vamos por algo que es diferente, lo toleramos, lo celebramos, pero a la vez nos perdemos de ese diseño. Entonces, ¿cómo conviven estos dos? Sí, yo lo veo mucho, Luis, para mí no hay mayor regalo que Dios le haga a un hombre y a una mujer que la procreación de un hijo. Hmm. Cuando nace un hijo, puedes ver eso que explicas perfectamente bien. ¿Por qué? Porque cuando nace un bebé, necesita la ternura de mamá. Sus primeros 2 años, la mamá es clave. Sí. La mamá es todo para ese bebé. Es la que lo alimenta, es la que sus manos, su cuerpo, su piel, el niño es lo que conoce. Y el niño, el bebé en este caso, necesita esa ternura de mamá. Hasta el olor de la mamá Hasta el dicen olor. que lo percibe. Sí, es impresionante cómo el bebé tiene una conexión total con esa mamá, pero llega un momento a los 2 años, que más en los casos de los hombrecitos, que ahí cambia algo. Sí. Y ahora necesitan el juego brusco de papá, necesita la convivencia, el aventar una pelota, el correr, y cambia de la ternura y protección de mamá ahora a papá. Y ahí puedes ver cómo ambos conviven, porque mientras es un bebé, el papá ayuda a que ese niño se sienta protegido, aunque el contacto directo, más directo, es la mamá. Pero llega un momento donde empieza a crecer y este rol se voltea, y por unos años es ahora papá, el centro, el que están esperando para jugar, el que se divierte con ellos. Llega un momento en la adolescencia, en las niñas, que vuelven a mamá y necesitan ese contacto, y ves cómo van conviviendo y cada uno tiene un valor específico. Ahorita que decías de los roles, muchas veces se dice, la mujer se debe someter al hombre, citando pues Efesios 5, ¿verdad? Pero fallamos en leer un versículo antes. Exacto. ¿Someterse a qué? ¿A qué? Dice ahí la Biblia primero, sométanse el uno al otro. Sí. Antes de que le diga a la mujer, sométate, quiere decir, valórate. Tienes tú que aprender que el valor que tiene tu esposa, o el valor mujer que tiene tu esposo, es igual al tuyo. Está hablando de que ambos fueron creados a imagen de Dios y ambos tienen algo valioso. Son distintos, pero valiosos. Distintos roles, distintos momentos. Felizmente distintos. Felizmente. Gloriosamente distintos. Esa es la palabra. Gloriosamente distintos. Donde después de ese decir, tú tienes que vivir con este espíritu donde para mí someterte es pensar en la otra persona como superior a mí misma. Donde yo estoy dispuesto a someter mis deseos, mis anhelos, mi carne para el bien de la otra persona. Ahí me estoy sometiendo mis deseos egoístas por tu bien. Cuando yo me caso, cuando yo entro en este matrimonio, yo someto mis anhelos y deseos egoístas por el bien de Telma, mi esposa. Y mi esposa se somete a mí cuando ella dice, yo someto mis deseos egoístas a ti. Y desde ese plano donde ambos estamos dispuestos a esto, cada uno tiene un rol. Y ahí ya después dice, mujeres, sométanse a la autoridad del marido. ¿Qué es? Entender que hay un orden. Yo siempre digo, el reino de Dios se caracteriza por orden y coherencia. Sí. Toda la Biblia hay un orden y hay coherencia. Sí. Entonces, si yo entiendo eso, Dios puso un orden. Y así el hombre es cabeza de la casa, pero eso no quiere decir que la mujer es menos. Simplemente quiere decir que la mujer tiene otro rol. Sí. Y luego habla al hombre, que le pone para mí la carga más difícil que hay, el ser como Cristo. Sí. Porque imagínate. Wow. Wow, creo que ese es el punto medular de la enseñanza en Efesios capítulo Así 5, porque dice, maridos, amen a sus mujeres, pero no lo deja así a una expresión, de nuevo, de lo que decimos, de lo que para mí es amor, yo defino amor en este sincretismo, Así ¿verdad? es. Entonces, para mí amor es esto, es satisfacción, es bienestar, es que tú sirves para que yo sea feliz. Entonces, lo estrecha el apóstol Pablo en Efesios 5 diciendo, ama a tu mujer, ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia.
se entregó a sí mismo por ella en la cruz del Calvario. O sea, Él murió a sí mismo y se negó a sí mismo Así para es. presentarse una esposa gloriosa, una esposa satisfecha, una esposa alegre que anhela entonces sujetarse. Y siempre lo he visto como que en una tormenta y están soplando aires muy fuertes, vientos de 100 kilómetros por hora, y tú te sujetas a un poste. Mm, Entonces, creo que la mujer, si se sujeta a este amor del marido, que es igual al de Cristo, que así se es. negó a sí mismo, la mujer va a estar segura, confiada, plena, pero inicia con el marido Así es. y la mujer se sujeta a eso y el hombre encuentra una gran satisfacción, creo yo, al proveer este amor sacrificial, a ser un siervo líder en el hogar y ver que su mujer está plena y se sujeta a su autoridad. Siervo líder, qué Sí, increíble concepto y que pareciera opuesto. opuesto, pareciera opuesto, pero creo que esa es la clave, el que un líder tiene que ser un siervo, un líder de su hogar. Papá no es el que está con el control sentado con los pies para arriba mientras los hijos y la esposa lo sirven. Un papá es el que sirve a su familia y la familia en amor no dudes que va a servir al papá, pero es esta relación de amor mutuo y de servicio mutuo la que es realmente el diseño de Dios. ¿Y tú crees que en Génesis, siempre me voy a Génesis porque es como el inicio de todo, Así ¿no? Y es. que nos marca la pauta del diseño de Dios. Cuando Dios creó primero al hombre, lo crea primero, del polvo de la tierra, le imparte el aliento de vida y luego Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Será que a Dios se le olvidó hacer a Eva y de repente dijo, como que algo salió mal, Algo me ¿verdad? faltó. Como que algo falló. ¿Qué hacemos? No, pues una Eva. ¿Será eso o será que Dios hizo primero al hombre porque lo hizo responsable? Y lo primero que salió del hombre, de acuerdo a este diseño, no fue un hijo, fue una mujer. Así es. Entonces, sí creo que es como que cada uno en su rol, en su función, pero qué responsabilidad lleva el hombre, porque inicia en el hombre. Así es. Y igual en Malaquías, cuando va terminando este último profeta del Antiguo Testamento, dice que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero igual, inicia con el papá. Sí. En el matrimonio inicia con el marido. Y entonces, en este sincretismo, en esta revoltura, en estas competencias, en los hogares se producen tantos problemas. ¿Por qué? Porque somos iguales. Ah, caray, iguales en dignidad, Así es. iguales en oportunidades delante de Dios, iguales en capacidades de inteligencia. En algunos casos, si tú quieres, hasta físicas, aunque sí hay claras diferencias, pero entonces, ¿qué responsabilidad lleva el hombre? El origen de la vida, porque Adán dio a luz, por así decirlo, a su Su esposa esposa, sí. y luego ya dieron luz a un hijo. Entonces, en esta responsabilidad del hombre, ¿cómo es que el diseño de Dios funciona? Yo creo que aquí la clave de todo esto es que se debe de respetar cada rol. Y a veces es quitarnos estas ideologías que nos han enseñado que el hecho de que el hombre es la cabeza implica que hay un menosprecio hacia la mujer. Sí. Esto se ha metido hasta los huesos en nuestra sociedad y creo que está dañando mucho porque hoy vemos todos estos problemas de identidad en los jovencitos y aún desde niños, es porque no se ve un padre que tiene autoridad, que,
que es Presente. presente, que es cabeza, que puede guiar a sus hijos, sino vemos estos padres pasivos, pasalones, Ausentes. que ya no están en casa, que prefieren estar en una oficina que venir a casa, y entonces los hijos crecen sin esta figura paterna y con una figura materna muy fuerte, que es la que toma decisiones, y entonces esto genera dentro de toda la sociedad esta mala información, esta mala concepción de lo que es un hombre y de lo que es una mujer. Y hoy vemos que esa línea entre hombre y mujer, pues más que nunca está siendo borrada. Entonces, ¿quién toma las decisiones? ¿Es mamá o es papá? Y el hijo crece con esta inestabilidad que genera, la inestabilidad genera ansiedad, genera depresión. Nuestra pandemia actual es la pandemia de la depresión, Sí. y de la ansiedad. Hijos que no saben cómo actuar, hombrecitos que ya no saben tomar decisiones porque no tuvieron el ejemplo de un papá. Entonces, pudiéramos decir que parte del problema o gran parte del problema de que nuestros jóvenes, jovencitos, tienen una falta de identidad sexual, mental, es porque no recibieron el ejemplo. Y entonces, en su experiencia, es pues papá nunca funcionó en la casa, Así mamá es. nunca funcionó en la casa. Entonces, pues sí, yo quiero definirme qué soy. Y pues vemos ahora que hay algunos que se definen ya no en sí hombre y mujer, sino un gato. Yo Me me autopercibo. autopercibo como gato. ¿Por qué? Porque ni el hombre ni la mujer jalan. El gato hizo más por ellos. Sí, y entonces vemos a papás que yo insisto en que es el responsable, porque Efesios nos dice también que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. No por capacidades intelectuales y que la mujer no puede pensar, sino habla de una responsabilidad, de la habilidad de responder de acuerdo Habilidad. al diseño de Así Dios. es. Y ejemplos tan sencillos, Jorge, como hay una situación en la escuela y, y el hombre que le dice a la mujer, pues ve tú a Tú hablar con ve. el maestro. Sí. Hay una situación en la iglesia y como pastor, pues siempre vienen las mujeres a hacer citas. Y lo raro es que esas mujeres muchas veces quieren una cita conmigo, no con mi esposa, porque le dicen a mi esposa, yo quiero saber qué es la opinión de un hombre y Así saber es. cómo es que un hombre debe actuar en esta situación del hijo. Y es un reclamo, Jorge, de las mujeres y de veras, pues yo veo que tienen razón de decir, oye, es la cabeza el marido, pero el vato está ahí sentado. No lo mueve ni una grúa. No se involucra en No se nada. involucra en nada. Es pasivo en todos los sentidos. Entonces, que someterme significa que yo renuncie a mi capacidad mental y de accionar y que se vaya todo a la basura y que los hijos hagan lo que quieran. Entonces, pues tengo que hacer algo. Sí, definitivamente todo esto que estamos viviendo, esta tormenta que ahorita decías, tiene que ver con la falta de liderazgo en la familia, en la sociedad. Hombres pasivos que se convierten en un mueble más de la casa Sí. y que no participan en la crianza de los hijos, que nunca hablan con el hijo, nunca lo guían de una manera real, no tan solo con palabras, sino con el ejemplo. Y eso empieza a generar todos estos conflictos en la mente. Entonces, ¿qué es un hombre? ¿Y qué es una mujer? Porque entonces, cuando el hombre, hay un ejemplo en la Biblia de un rey y una reina llamados Acab y Jezabel. Y algo que yo entendí es que para que exista una Jezabel, porque en la iglesia tú sabes que hay muchas pláticas del espíritu de Jezabel y que son dominantes, Sí. pero yo entendí algo, porque la Biblia dice al final de la historia de Elías, dice que no hubo peor rey que Acab. Y yo pensaba, ¿cómo es que Dios menciona al peor rey de Israel como Acab, un hombre que no hizo nada? Un hombre Wow. pasivo. ¿Qué quiere decir? Que el hombre pasivo hace más daño que un hombre que tiene iniciativa. Entonces, un hombre pasivo
hace que una mujer tome el control, algo para lo que no fue creada, y entonces el orden en la familia se rompe. Entonces, un hombre pasivo, de acuerdo a esa historia, a lo que dice la Biblia, hace más daño que una mujer, Sí. porque provoca este cambio que no es natural en los roles de la familia y de la sociedad. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos como hombres? De tomar nuestro papel, de tomar nuestra responsabilidad, que ahorita hablábamos con los hombres, es la habilidad de responder a lo que tengo que hacer. Tengo que criar a mis hijos, tengo que pasar tiempo con ellos, tengo que hablar de sexualidad con ellos y temas que el hombre no sabe cómo. Ahí tenemos a mamás, yo como pastor he recibido a muchas mamás que ellas han tenido que hablar con sus hijos adolescentes de lo que es la sexualidad, porque el hombre no sabe cómo y el no sé cómo es un pretexto, porque puedes leer, puedes investigar, puedes aún preguntar con otros hombres, ¿cómo hablo con mi hijo? Sí. Puedes ver hoy en Requiere día. invertir tiempo. O sea, Así papás, es. cómprate un buen libro, Cómo crear a los varones, que es un titulazo Híjole, del eso, doctor del Dobson. doctor Dobson. Entonces, sí hay recursos, pero de nuevo, somos pasivos. Ahora, hablando precisamente de cultura bíblica, porque hay veces que nada más decimos, no, es que el versículo dice tal. Y como enseñaron algunos, ¿verdad? Sacamos un texto fuera de contexto como pretexto. Así es. Pero en la cultura bíblica, que es una cultura que pudiéramos definir como una cultura hebrea, ¿verdad? A Sí. partir de Abraham. En esta cultura bíblica, en el Antiguo Testamento, ¿quién era el encargado de impartir conocimiento, formación? ¿Quién era? El hombre. El hombre. Era el hombre. Y lo tenía que acompañar al niño y llevarlo hasta esta ceremonia que ya después se instituyó, ¿verdad? Donde se hacía un hombre a temprana edad. Y a partir de ahí el padre le tenía que enseñar un oficio. Era Sí. el mismo padre, creo que a los 14 años, Sí. cuando él terminaba la escuela básica, si no seguía por los estudios religiosos que había en aquella época, él tenía que ahora el padre enseñarle el oficio Sí. que él tenía. Entonces era una responsabilidad de papá. Ahora, ahí en el cambio de roles, en la pérdida de cultura bíblica, vemos algo muy interesante en Génesis 3, cuando el engaño de ser como Dios, adquirir conocimiento, donde pues nunca llegaremos a tener el conocimiento de Dios, pero hay algo muy interesante que veo que es como el inicio de esta competencia entre hombre y mujer, cuando de lo que Dios está hablando con Adán y Eva, dice en Génesis 3, creo que es ahí el versículo 14, donde le dice que la mujer deseará controlarte. Mm. Y cuando el hombre recibe o percibe ese control de su mujer, dice, el hombre va a pisotear a la mujer. Sí. Y ahí empezó esta competencia de quién sabe más, quién es más fuerte. Y la mujer, como es muy inteligente, entonces ve la pasividad del hombre, que creo que Adán fue pasivo, que ahí cuando estaba la serpiente hablando con la mujer, ahí estaba el cuate viendo la televisión Sí, o el viendo celular Netflix. o Netflix, pero creo que ahí se generó esta competencia porque comimos del árbol del conocimiento, pero no era el conocimiento, vamos a decir, que pudiéramos digerir. Y entonces se genera la competencia, se pierden roles, encontramos en el engaño una satisfacción egoísta y entonces perdemos el diseño de Dios y empezamos a hacer como este sincretismo, esta maraña, este Es licuado el licuado. de tantas cosas que nos separan cada día de Dios y tenemos la Qué interesante lo consecuencia. que dices, porque si te fijas, volviendo a la base de todo, la base de esos versículos del capítulo 3, 14 de Génesis es que se desobedeció la palabra. Sí, Es que hubo un anhelo por hacer lo que tú quieres, por decir, yo puedo llegar a ser
Yo tengo una mejor idea. Y aunque haya nacido en la mujer, fue la pasividad del hombre que lo permitió. Entonces, todo esto es cambiar el rol, es romper el piso, que es algo que sigue sucediendo con las ideologías hoy en día. No se trata de la justicia, no la determina un hombre pecador, porque la justicia de un hombre pecador está basada en sus propios anhelos y deseos Mm. y agendas personales o de grupos. La justicia tiene que tener una base, la justicia social debe estar basada en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? Que es justo y que es injusto. Porque si no caemos en lo mismo de Adán y Eva, que provocó que la mujer quiera que la mujer quiera gobernar al hombre y que el hombre en consecuencia la pisotea. Y ha sido la historia de la humanidad. Sí. Entonces, hoy en día, aunque se luche por esta igualdad, si nosotros seguimos quitando como nuestra base firme la palabra de Dios, va a generar los mismos problemas. La mujer queriendo gobernar y el hombre pisoteándola. Y al final, como bien dijiste al principio, esta tolerancia es como una liga que se estira y nunca tiene fin. Nunca tiene fin. Un día se va a reventar y este reventarse de esa liga es la que está trayendo destrucción, una tormenta que está despedazando el alma de los seres humanos, familias, sociedades enteras. Pues creo que hay mucho más que decir, pero nos quedamos con este pensamiento final. No podemos vivir una justicia social, familiar, si no vamos a la fuente de justicia, que es Dios, que en su persona, en sus atributos, Él es justo, y a la fuente visible, tangible de su justicia, que es la palabra de Dios. Así es. 100%. Sin esa justicia va a haber injusticia en el trato hombre y mujer, padres a hijos, hijos hacia padres. Y bueno, ahí faltaron algunos temas como la eutanasia, el aborto, cosas que batallamos los seres humanos en definir, ¿es justo o injusto? Pues vamos a la fuente de la justicia para que nos diga qué es el diseño de Dios. Es correcto. Pues muchas gracias, Jorge, por estar aquí. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Creo que ha sido muy edificante esta plática. Sacamos muchas enseñanzas y pues nos vemos a la próxima. Gracias.